Insiste en la Secretaría de Educación Pública y la NUYES en que sí hay lugar para Dreamers. Rechazados de la UNAM piden el mismo trato que para deportados. Premio Nobel de Física ingresa a la Academia Mexicana de Ciencias. El matemático José Antonio de la Peña ya es miembro del Colegio Nacional. Alertan por presuntos daños en cultivos transgénicos. Repudio total a asesinatos de periodistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo. Los saluda Bertalicia Galindo desde la redacción de Alcanzando el Conocimiento. Esta semana la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, presentó el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores, denominado Puentes por sus siglas. Con este programa, la ANUYES busca que los estudiantes repatriados de Estados Unidos puedan continuar con sus estudios universitarios. Este nuevo programa de la ANUYES está dirigido a los jóvenes Dreamers que empezaron sus estudios en Estados Unidos y que ya están de regreso en nuestro país porque seguramente fueron deportados. El secretario general de la ANUYES dijo que las instituciones de educación superior de las 32 entidades del país sí cuentan con espacio para que los Dreamers puedan continuar sus estudios en alguno de los 5.380 programas de técnico superior universitario y de la licenciatura que existen. Se trata de una estrategia de carácter extraordinario y temporal para atender a los jóvenes estudiantes mexicanos repatriados, con el propósito de facilitar su ingreso y permitirles que concluyan sus estudios en instituciones de educación superior mexicanas de calidad. Este programa cuenta con el respaldo de más de 400 universidades públicas y privadas. Los interesados en conocer las opciones de estudio en México encontrarán más información en la página www.puentesanuyes.mx. En este evento estuvo presente el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien al término de la presentación reiteró que el sistema educativo mexicano tiene capacidad para recibir a los Dreamers. Tenemos los datos del año pasado, en donde de casi 220,000 mexicanos que regresaron a nuestro país, eran un poco más de 20,000 quienes están en una condición de no haber terminado estudios superiores, y esa es la cifra que actualmente es real y que conocemos, y que por eso decimos que hay capacidad sin duda en el sistema educativo superior. Bueno, ya veremos. Hasta el momento, al contrario, lo que ha sucedido hasta el momento es que ha bajado el número de repatriaciones respecto al año pasado, y aún así, lo que yo les comentaba, incluso tomando hoy el escenario máximo de quienes podrían ser eventualmente repatriables, hay capacidad. En el caso de la educación superior, estamos hablando de quienes hoy eventualmente podrían jurídicamente correr un riesgo de repatriación. Estamos hablando de 100,000 estudiantes. Suponiendo que es un escenario muy poco probable que repatrian a los 100,000 al mismo tiempo, aún así, en términos de capacidad agregada de todo el sistema educativo, habría cabida para ellos. Claro, tendríamos que enfrentar un gran reto de información, es decir, de que se conozca dónde están los lugares, para qué carreras, y ahí empezar a hacer un trabajo ya mucho más fino para poder cruzar con las necesidades de quienes eventualmente regresen. Pero aquí les estoy dando el escenario más dramático, es decir, ese es el universo total. Vemos muy poco probable que en un mismo año o que en un mismo momento vayan a ser repatriados todos, pero incluso en ese escenario habría capacidad del sistema educativo, como lo he venido diciendo. Y hace unos días ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias un científico que es premio Nobel, pero que está sin duda interesado en compartir su conocimiento. Se trata del doctor William Daniel Phillips, un físico destacado que recibió el premio Nobel de Física en 1997, junto con Claude Cohen-Tannoudji y Steven Chu, por sus trabajos pioneros en el enfriamiento de átomos por rayos láser, una técnica para mover átomos en estado gaseoso y así poder estudiarlos. Fue una tarde muy interesante. El aula magna del Colegio Nacional estuvo atiborrada de jóvenes y fíjense lo que son las cosas. Bill, como le gusta que le llamen, es de una sencillez increíble para ser un gran científico y se ha catalogado, a diferencia de lo que está pasando en la era Trump, por ser un estadounidense generoso y dispuesto a ayudar a impulsar a jóvenes estudiantes mexicanos. Ahí también estuvo el doctor Luis Orozco, quien, es un ejemplo de ello, miembro correspondiente de la academia, investigador, colega del doctor Phillips en el John Quantum Institute y el principal promotor del ingreso del científico estadounidense a esta academia. Phillips habló sobre el tiempo, sobre Einstein y lo que para
Él es lo más frío del universo. Recordar las conexiones importantes que hay en ciencia entre Estados Unidos y México y la misión y la visión del mismo Einstein para hacer de la ciencia y el conocimiento algo internacional. Esto es algo de lo que dijo William Phillips acerca del tiempo. Namely, what is time? What is this amazing thing that is always in the present but will soon become the past? What is this thing that we call time? In fact, Einstein had a slightly different perspective on time, possibly contrasting reflection on time. What Einstein said was, time is what a clock measures. Now, you might think that that's a rather superficial idea about time, but by taking seriously the idea that time is what a clock measured, Einstein changed our ideas about time. One of the ways he did this was by thinking about a clock. In this case, a rather special clock that ticks once for light going between two mirrors. And many of us have heard about the twin paradox. So you imagine two twins. They choose different career paths. One of them decides to become a theoretical physicist at the University of Maryland. The other decides to become an astronaut, and she goes off on a mission to some distant star sometime in the distant future when she can travel close to the velocity of light. And after a few years of mission, by her reckoning, she comes back and she's eager to see her brother, whom she hasn't seen in a couple of years, and she finds that he's old and decrepit and retired. He's still working in his office at the university because that's what we do. But because her clock has been running slower, time has been running slower for her, she is still young and vigorous while her brother has aged close to the end of his life. That's what Einstein discovered, and experiment after experiment has shown that it's true, that time is what a clock measures, and when the clock runs slower, it means that time itself runs slower. Y también el Colegio Nacional fue el lugar en donde se le dio la bienvenida al doctor José Antonio de la Peña, quien se convirtió en el integrante número 100 de esta organización. El doctor de la Peña dictó su lección inaugural sobre las matemáticas, la estructura y la forma de la naturaleza, en donde expuso diferentes momentos de la historia en los que las matemáticas han logrado descifrar a la naturaleza. Las matemáticas no son perfectas ni infalibles, ni la solución de los problemas es asunto únicamente de inspiración del autor. Es decir, el que no sean perfectas ni infalibles es contrario a lo que mucha gente cree o todavía dicen, ¿sí? Problemas matemáticos pueden tardar años o siglos en resolverse. Generalmente eso es consecuencia de que las herramientas para resolverse no se conocen, no están ahí, donde se encuentra la belleza de las matemáticas en todas partes. En el proceso de resolver problemas y en lograrlo. De hecho, hay quienes afirman que la noción que el matemático tiene de belleza es justo la sensación que le produce resolver un problema. Y por último, la tecnología está cambiando al mundo, a la educación y al empleo, por ejemplo. ¿Sí? La educación, las máquinas, las computadoras son fundamentales ahora. El empleo ha cambiado de manera dramática. Entonces tenemos que adecuar las matemáticas a este desafío. El matemático hizo una dedicatoria especial de su conferencia al matemático Samuel Gittler. Quisiera yo dedicar la presentación de esta ponencia a la memoria de Samuel Gittler, que nos dejó hace un par de años, el último matemático, miembro del Colegio Nacional, un gran matemático, y también de manera personal, o más personal, a todos aquellos y aquellas cuyo cariño facilitó mi camino hasta llegar aquí.
y el encargado de responder a esta lección inaugural fue el doctor Jaime Urrutia Fukugachi, quien destacó la sobresaliente trayectoria académica de José Antonio de la Peña, así como sus numerosas contribuciones a la ciencia, a la educación y a la creación de nuevos programas académicos. He impartido cursos en diferentes países, en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Japón, China, y ha sido, yo creo que uno de los profesores, de los mentores más activos que tenemos en el área de matemáticas. Es también autor de libros de texto, incluye el álgebra lineal avanzada, que se usa aquí en México y en Latinoamérica, y uno de los libros del Fondo de Cultura Económica, la álgebra en todas partes, que es uno de los seleccionados a las bibliotecas de aula. Ha dictado conferencias y fomentado vocaciones de muchísimos muchachos y muchachas en esta área, en donde yo creo que en el país necesitamos mucho. Como director del Instituto de Matemáticas, inició programas de capacitación para profesores de bachillerato. De esta manera, el doctor de la Peña se convirtió en el tercer matemático en formar parte del Colegio Nacional. El primero fue José Adem y el segundo fue Samuel Gittler. Y bueno, ¿se acuerdan que hace unos meses se había dicho que la península de Yucatán quedaría libre de la soya transgénica? Bueno, pues esto se fue a los tribunales y el pasado 22 de marzo estaba por darse una resolución de este tema. Sin embargo, pues quedó un impasse, quedó pendiente sobre si la península de Yucatán queda libre de sembrarse ahí soya transgénica o si Monsanto, que es el que está haciendo esta demanda junto con otras multinacionales que tienen que ver con las semillas transgénicas de soya, pues si son las que ganan esta resolución. Y bueno, pues ahí quedó un impasse pendiente, ya les seguiremos informando. Pero ¿qué ha pasado en 29 localidades de Argentina en donde en los últimos 20 años ha cambiado el perfil epidemiológico a raíz de la siembra de soya transgénica, con enfermedades que antes no estaban con gran importancia como son la hipertensión, el hipotiroidismo y un mayor número de casos de cáncer? Conversamos con Damián Berseñasi, él es médico y director de salud socioambiental de la Universidad del Rosario en Argentina. Damián, platícanos, tú has seguido de cerca con un grupo de investigación el caso de los agrotóxicos y todo esto que ha pasado después de que a partir de la década de los 90 Argentina entró en ese boom de la soya transgénica. Bueno, efectivamente nosotros desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario en Argentina venimos llevando una serie de análisis de distintos trabajos que se hacen desde nuestra facultad a partir de un dispositivo que se denomina campamento sanitario, con el cual nosotros vamos recorriendo localidades de menos de 10.000 habitantes de una región de nuestro país, de la Argentina, que nos empiezan a convocar estas localidades a través de sus alcaldes para que veamos qué está pasando en términos de salud con esas comunidades. Cuando vamos a esas comunidades y encontramos un perfil epidemiológico que ha cambiado en los últimos 20 años y que al mismo tiempo coincide entre la mayoría de las localidades que hemos relevado hasta el momento, pero no coincide con los datos que hay a nivel nacional, nos llama la atención, nos preocupa y empezamos a ver qué es lo que tienen en común estas localidades, que al día de hoy son ya 29 localidades donde viven más de 110.000 personas. Nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué tienen en común estas localidades, aparte de estar enfermando y muriendo de las mismas cosas en los últimos 20 años? ¿De qué se enferman? Bueno, básicamente nosotros encontramos que, si bien la primera enfermedad crónica es la hipertensión, que es una de las enfermedades crónicas no transmisibles identificadas por la Organización Mundial de la Salud como uno de los problemas de salud más importantes y preocupantes hoy del mundo, la segunda enfermedad crónica más frecuente es el hipotiroidismo, o sea, el trastorno de la glándula tiroides, que no es la segunda enfermedad crónica más frecuente en Argentina, pero sí lo es en la mayoría de estas localidades. Al mismo tiempo empiezan a aparecer enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades inmunológicas, enfermedades neurológicas, y eso nos llama la atención. Hay un incremento muy importante de abortos espontáneos y de niños que nacen con malformaciones en los últimos 20 años, que se va incrementando año a año. Y lo que más preocupa a las comunidades, y así nos lo relatan, es el incremento de casos de cáncer o de procesos tumorales en los últimos 20 años. Básicamente en los últimos 10 años ha habido una especie de explosión de casos de cáncer en estas localidades que a nosotros nos ha preocupado de sobremanera, porque cuando analizamos el total de casos de cáncer de los últimos 15 años y vemos
los números brutos y en tasas, o sea, hacemos las dos comparaciones, hemos identificado que en los últimos 5 de los últimos 15 años se concentra el 50% del total de casos nuevos de cáncer en esas localidades. Esto realmente es preocupante, sobre todo si además tenemos en cuenta que, por ejemplo, tomando como referencia el año 2012, que es un año en el que hay cifras nacionales e internacionales de los casos nuevos de cáncer en Argentina, la incidencia de cáncer en Argentina en ese año, es decir, la cantidad de casos nuevos que hubo en Argentina de cáncer diagnosticados en el 2012 cada 100.000 habitantes fue de 217 casos cada 100.000 habitantes. En las localidades que nosotros hemos evaluado, en el año 2012 la incidencia fue de 396 casos cada 100.000 habitantes. Esto realmente es muchísimo más, es casi 1.9 veces más que lo que hay en la media nacional, y a nosotros nos preocupa, nos llama la atención, y cuando analizamos el contexto y vemos cómo estas localidades han quedado envueltas en las áreas de producción de eventos transgénicos, básicamente soya y maíz transgénico, de eventos transgénicos dependientes de veneno, porque no nos olvidemos que los eventos transgénicos que se han instalado en nuestros territorios para producir commodities y reemplazar nuestras semillas nativas no son alimentos, son eventos transgénicos que además son adictos a venenos, han sido modificados genéticamente para poder resistir más veneno, no para producir más. Y eso es lo que nosotros vemos que tiene un impacto muy fuerte en la salud de las poblaciones. En estas localidades nosotros tenemos que saber que se ha incrementado un 848% el uso de venenos en los últimos 20 años. Esto es inaudito, esto no tiene ningún parangón con ningún otro lugar del planeta, y nosotros, que es donde tenemos estos datos, hemos encontrado un incremento de, tomando la diferencia del año 95 al año 2015, nosotros tenemos 848% más de venenos utilizados en el 2015 que en el 95, y solamente un 50% más de superficie cultivada. Esto quiere decir que realmente el impacto del veneno y de la química sobre nuestros cuerpos es innegable, y nuestros cuerpos están acusando el recibo, están expresando esos problemas de salud. Y al respecto, en un gran número de veces que a la multinacional Monsanto se le ha preguntado sobre esto es lo que ha dicho. En la parte de la salud, también parte de los argumentos, el glifosato y lo que la Organización Mundial de la Salud a través de la IARC dio a conocer en 2015 acerca de que el glifosato es cancerígeno. El glifosato es un producto que tiene 40 años ya en el mercado global, registrado por autoridades regulatorias en más de 160 países, se comercializa en 160 países, y obviamente esta clasificación que lo hay, así como lo ha hecho para miles de otros compuestos de potencial carcinogénico, pues fue digamos, un contraste o una diferencia muy marcada a lo que las agencias reguladoras de todo el mundo han llegado a determinar, que el glifosato no es un producto que tenga, que sea cancerígeno. Ahora, a raíz de eso, lo que sucedió es que algunas agencias regulatorias del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, pues han estado reevaluando la seguridad del producto basado en la base de datos de estudios científicos que se han realizado. Han estado llegando a la misma conclusión. El producto glifosato no es un producto carcinogénico, difieren de la clasificación que otorgó la IARC, y básicamente porque usan un proceso de clasificación distinta, una basado en peligro, el otro basado en riesgo. No considera el proceso, digamos, de determinación de la IARC, no considera el riesgo de exposición, que es algo que sí hacen las agencias regulatorias y los organismos internacionales, como la misma Organización Mundial de la Salud tiene un comité conjunto entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud que analizan el potencial carcinogénico de productos plaguicidas, y llegaron a esta misma conclusión. Glifosato no es un producto carcinogénico. El más reciente de la EPA ratifica la categoría E como evidencia de no carcinogénico. El estudio más reciente que llevó a cabo una empresa de consultoría que es Intertek, donde trajo a un
panel de más de 15 expertos internacionales en diferentes áreas de especialidad llegaron también a la misma conclusión: el glifosato no es un producto carcinogénico. Entonces, pues hay una discrepancia, digamos, en esta determinación de la IARC, y podemos con toda certeza, basado en el peso de la evidencia científica, pues confirmar que el producto glifosato no es un producto carcinogénico, ¿no? Entonces, ¿es seguro comer transgénicos? ¿Mandé? ¿Es seguro comer transgénicos? Pues lo que hemos vivido de los 20 años de comercialización lo puedo totalmente confirmar que sí es seguro, y no lo digo yo, Eduardo Pérez Pío, sino lo dicen las agencias, otra vez, regulatorias del mundo que se encargan de evaluar la inocuidad de productos. Hoy existen 65 países en el mundo que aprueban los productos derivados de cultivos transgénicos para su importación y consumo. ¿Por qué? Porque han evaluado la información que ha sido generada, y vaya que los cultivos genéticamente modificados han sido de los más estudiados en la historia, porque para poder liberar un producto al mercado tiene que pasar por las aprobaciones regulatorias. En el caso de México es la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la que se encarga de evaluar toda la información relacionada con la inocuidad, y a la fecha cerca de 150 productos derivados de cultivos biotecnológicos han sido aprobados para su importación y consumo humano en México, de los cuales cerca de 70 productos de esos 150 son de maíz. Entonces, por eso lo que se ha producido a través de 20 años ha entrado a la cadena de comercialización. Algunos, como decías, dependiendo de los hábitos alimenticios, algunos a través de productos procesados, otros más en consumo directo, pero afortunadamente no hay evidencias, digamos, científicas que asocien el daño que pueda ocasionar los cultivos, los alimentos derivados de cultivos transgénicos con la salud de los humanos, ¿no? En esta parte, las evidencias, de las pocas que hay, y también muy atacadas, ¿qué nos dices acerca del artículo del doctor Seralini? Pues fíjate que ese fue un estudio, otra vez, que antes de ser publicado ya estaba en las redes sociales de todo el mundo como la gran noticia mundial de que los transgénicos y el glifosato causaban tumores. Ese estudio obviamente motivó pues una gran sorpresa para la comunidad científica. No tardó mucho en que fuera totalmente desacreditado el estudio debido a fallas metodológicas que tenían, y las conclusiones a las que estaba llegando el estudio no eran soportadas por los datos que se habían generado en la investigación, porque había precisamente esas fallas metodológicas de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, la misma revista que publicó ese artículo del doctor Seralini en el 2012 se retractó de esa publicación tiempo después, lo cual pues demostró que había fallas metodológicas en ese estudio y que no había una evidencia científica, otra vez, o un peso de evidencia científica que asociara un daño ni de glifosato ni de los maíz GM en relación con el cáncer, ¿no? ¿Qué nos dices acerca de investigaciones como la del doctor Carrasco en Argentina acerca del cáncer ocasionado por los herbicidas y pesticidas con la soya? También casos de cáncer en Michoacán, casos de cáncer en la comarca lagunera. ¿Qué nos dices de todo esto? Pues lo que te puedo decir es que cáncer existe en todo el mundo. Lo importante es poder asociar las causas del cáncer. Entonces, enfermedades carcinogénicas existen en todo el mundo por diferentes actividades, diferente exposición a riesgos carcinogénicos, diferentes hábitos de vida. Entonces, la misma IARC, como comentaba, miles de productos que han sido clasificados con potencial carcinogénico. Por citar un ejemplo, el café. Las bebidas alcohólicas son productos que pueden causar cáncer, al igual que muchas otras actividades. Entonces, yo de ninguna manera asociaría que esos casos, que no dudo que existan, de cáncer en cualquier parte del mundo, estén asociados directamente al glifosato o cualquier otro producto, si no ha sido esto demostrado científicamente, la asociación de causa-efecto, ¿no?
Y en información de negocios se presentó el Foro de Negocios Franco-Mexicano 2017, un evento que tiene como objetivo abrir nuevos mercados en Francia a empresas mexicanas, así como fomentar la llegada de empresas e inversiones francesas a México. El Foro de Negocios Franco-Mexicano se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril y en él estarán presentes empresas dedicadas a los sectores de mayor interés para Francia y México. Es el sector automotriz, el aeroespacial, petróleo, gas, agroindustria, energías renovables y medio ambiente, salud, transporte e infraestructura, así como también turismo, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, empresas creativas. Las relaciones comerciales entre Francia y México ya tienen varios años, pero desde el año 2011 han crecido de forma constante y exponencial. Hoy las exportaciones mexicanas a Francia casi se han triplicado. A la presentación del foro asistieron la embajadora de Francia en México, Maryse Bossier, el presidente de la Cámara de Comercio Franco-Mexicano, Alfred Rodríguez, y el presidente de la sección México de los consejeros franceses de Comercio Exterior, Dominique Assam, el director adjunto de Business France México, Jeremy Delebot, el jefe del Servicio Económico Regional de la Embajada de Francia en México, Thierry Fressé, y el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King. La embajadora Maryse Bossier señaló que muchas empresas francesas están interesadas en la oportunidad en que se están abriendo en México, pues muchísimas posibilidades de inversión. Quisiéramos que México, las empresas mexicanas que están trabajando en el tema de diversificación, en el tema de abrirse nuevos mercados, abrirse nuevas oportunidades, puedan conocer mejor las oportunidades que existen en Francia. Bueno, pues ya lo saben, el Foro de Negocios Franco-Mexicano puede ser una buena oportunidad para que las empresas mexicanas amplíen sus horizontes de mercado. Y un gran número de periodistas, informadores, fotógrafos, productores, conductores marcharon el sábado por las calles de Avenida Reforma en la Ciudad de México en protesta por la gran ola de asesinatos a periodistas que cada día cobran nuevas víctimas. Los manifestantes exigieron justicia por decenas de informadores que en diferentes estados del país han muerto sin explicación alguna, como es el caso del asesinato más reciente de la periodista Miroslava Brecht Belducea, a quien un par de sicarios pues la asesinó en Chihuahua al salir de su casa y frente a su hijo. Los manifestantes marcharon del Ángel de la Independencia a la PGR, donde exigieron justicia a las autoridades federales. ¡Justicia! ¿Qué quieren más de 100 periodistas asesinados en los últimos años? ¡Justicia! Y siguen los preparativos de la Marcha por la Ciencia programada para el 22 de abril. Aunque sigue aumentando el número de ciudades en donde se marchará, han surgido diversas publicaciones en donde se está mostrando el desacuerdo que hay entre los organizadores sobre el propósito de la marcha. En una esquina están los que afirman que el evento, bueno, esto es en Estados Unidos, el evento debe promover únicamente a la ciencia misma, financiamiento, políticas basadas en evidencia y la colaboración internacional. Del otro lado están los que argumentan que la marcha también debe llamar la atención sobre desafíos más amplios que enfrentan los científicos, incluyendo temas de diversidad racial en la ciencia, igualdad de las mujeres y política de inmigración. Para algunos esto puede quitarle fuerza al mensaje que se quiere enviar con la marcha, pero como lo hemos dicho aquí, el hecho de que salgan a las calles pues ya va a marcar precedente. Y en más de la ciencia, también en Estados Unidos continúan las críticas al proyecto de presupuesto de Donald Trump. En esta ocasión, la revista Science publicó un artículo que recoge la opinión de científicos preocupados porque, en su opinión, la administración de Donald Trump no tiene una estrategia clara para financiar la ciencia. La presidenta de la Unión Geofísica Americana, Christine McEntee, dijo que de aprobarse la propuesta de presupuesto en el Congreso tal como está ahora, significaría un paso atrás para el progreso científico. Para el director de la Asociación de Colegios Médicos Americanos, con sede en Washington, los recortes paralizarían la capacidad de la nación de apoyar y de entregar la investigación biomédica que proporciona esperanza a miles de gentes. Por si el recorte fuera poco, ahora las áreas dedicadas a la ciencia en Estados Unidos tienen otra preocupación, y es que todos los presupuestos en este momento operan bajo lo que se conoce como resolución continuada y se trata de ir asignando mes con mes el mismo presupuesto del año anterior. Esta resolución continuada termina el 28 de abril y podría ser que el Congreso votara por un presupuesto para 2017.
Sin embargo, los legisladores tienen que analizar, discutir y votar la reasignación solicitada por Donald Trump, lo que podría complicar el escenario financiero de Estados Unidos en lo que logran ponerse de acuerdo los congresistas. Y un grupo de científicos argentinos del Instituto Antártico Argentino hizo un vuelo sobre la barrera de hielo Larsen, una gigantesca masa de hielo de 5.900 kilómetros cuadrados que en los últimos meses aceleró repentinamente su fractura. Este vuelo de reconocimiento permitió detectar que faltan solo unos 20 kilómetros de grieta para que la superficie se desprenda totalmente hacia el mar. Esta masa de hielo equivale al tamaño de las islas de Trinidad y Tobago. Los científicos pues están haciendo investigaciones para determinar las causas de este desprendimiento y existe la posibilidad de que esto pueda estar vinculado, por supuesto, con el cambio climático global, aunque no hay conclusiones, les estaremos informando. Bueno, pero sobre todo, pues esta podría ser una evidencia fundamental para los negacionistas del cambio climático. Y en las instalaciones del World Trade Center se llevó a cabo la Feria de Posgrados CONACYT, en donde se presentaron diversas ofertas educativas. Un grupo de manifestantes llegó e hizo un pronunciamiento en el evento por el ajuste a las becas. Sin embargo, las autoridades del CONACYT han señalado que este año pues se darán las mismas becas, por lo menos que el año pasado. Y se presentó el volumen 4 del libro Capital Natural de México, publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Esta obra documenta la riqueza natural que tiene México como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y busca proporcionar información para conocer las oportunidades, fortalezas, barreras y amenazas que tiene México para poder desarrollar de manera sustentable. La presentación tuvo lugar en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, y contó con la presencia de funcionarios de la CONABIO y también con investigadores y especialistas que colaboraron con esta edición. Bueno, pues ya nos vamos. Hasta aquí la información. Soy Bertalicia Galindo y esperamos sus comentarios en todas nuestras plataformas de redes sociales. Por supuesto, en Twitter, en @BertaliciaG, @alcanzandohoy, en nuestra página de Facebook, Alcanzando el Conocimiento, y también en www.alcanzandoelconocimiento.com. Como siempre, pues estamos aquí informándole de lo más importante: ciencia, tecnología e innovación en un solo lugar. Hasta la próxima.